Una mini Europa escondida en el corazón de Sudamérica. Hogar de la avenida más ancha del planeta, en el corazón de Buenos Aires. Una tierra donde caen las cataratas más impresionantes del mundo, se levanta el techo de todo el continente americano y termina en la ciudad más austral de la Tierra. Bienvenidos a Argentina. Cuna del tango. Meca del fútbol. Tierra de Maradona. Tierra de Messi. Hogar de mujeres de una belleza que mezcla lo europeo con lo latino. De un asado que se cocina durante horas. Y de un mate que pasa de mano en mano como un ritual sagrado. Un país donde se mezcla el romanticismo europeo con la pasión latinoamericana. Festivales que no paran. Ciudades que laten distinto y una historia que muy pocos conocen de verdad. Vengan a descubrirla. Número 1. Geografía y datos sorprendentes. Argentina. La mini Europa de Latinoamérica. Hablamos de un territorio gigante, de más de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, es casi 10 veces España y más de 3 veces Francia, Alemania e Italia juntas. Y sin embargo, con apenas 46 millones de habitantes, está increíblemente vacía. Es uno de los países con menor densidad poblacional del planeta. Podés manejar 6 horas seguidas por la Ruta 40, en plena Patagonia, sin cruzarte con una sola estación de servicio, sin señal de celular, sin un alma. Lo único que te va a acompañar en ese silencio son guanacos salvajes, algún ñandú cruzando el camino, y kilómetros de estepa que parecen sacados de otro planeta. Es una de las rutas más solitarias, y más lindas, del mundo. Pero esa tierra vacía alguna vez escondió una de las economías más poderosas del planeta. En 1895, el ingreso promedio de un argentino estaba entre los más altos del mundo. Argentina era, literalmente, una de las naciones más ricas de la Tierra. Los dos países tenían algo en común: territorios enormes, tierra fértil, y millones de inmigrantes europeos llegando cada año buscando una vida mejor. La diferencia estuvo en la apuesta que hizo cada uno. Mientras Estados Unidos se lanzó de lleno a la industrialización, Argentina apostó todo al campo, a la carne, al trigo, a las exportaciones agrícolas. Un siglo después, esa apuesta cambió el destino de los dos países para siempre. Uno se convirtió en la primera potencia mundial. El otro entró en décadas de inflación, crisis y un ingreso per cápita que nunca volvió a ser lo que fue. Esa misma inmigración masiva del siglo XIX, italianos, españoles, alemanes, más de 6 millones de personas cruzando el Atlántico, explica algo que sorprende a cualquiera que visita el país hoy. Pero antes de esa ola migratoria, esta tierra tenía otra historia completamente distinta. Casi 1 millón de habitantes indígenas repartidos en decenas de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes que durante siglos formaron parte activa de la identidad del país. Que muchas veces se cuenta a medias y que hoy sigue viva en el ADN de millones de argentinos, aunque no siempre se vea a simple vista. Comenta con el número 3 si sabías este dato sobre Argentina. Y quédate, porque lo que viene ahora es la razón por la que medio planeta tiene los ojos puestos en este país en este preciso momento. Número 2. La final que paralizó a un país entero. Y esta vez, la historia no terminó como todos esperaban. El domingo 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina llegó a su segunda final consecutiva de Copa del Mundo, buscando algo que ningún país logra fácil: ser bicampeón defendiendo el título. Del otro lado estaba España, con un fútbol de posesión paciente, dominando el balón minuto tras minuto. Pero se topó, una y otra vez, con una muralla: el arquero argentino, que se lució con atajada tras atajada y mantuvo el cero en el arco durante los 90 minutos reglamentarios.
El partido se fue a tiempo suplementario, con Argentina resistiendo con el alma, jugada tras jugada, sosteniendo un empate que la mantenía con vida en su sueño de ser bicampeón del mundo. Pero en la segunda parte de la prórroga, España encontró el gol que definió todo, un tanto de Ferran Torres que rompió el cero y terminó inclinando la balanza. Argentina cayó 1-0, y con eso se le escapó, por muy poco, la posibilidad de gritar bicampeón. Fue un golpe duro. Pero también fue un torneo que confirmó, otra vez, el nivel de esta generación. Llegar a 2 finales mundiales seguidas es algo que muy pocas selecciones en la historia del fútbol pueden decir. Y al final del partido, en medio de la desilusión, quedó una imagen que dio la vuelta al mundo: Lionel Messi, el capitán, abrazando a Lamine Yamal, la joven figura española, en un gesto de respeto entre generaciones que estuvo por encima del resultado. Comenta con el número 2 si viste la final en vivo, y contanos qué sentiste en ese partido. Y quédate, porque el resto de este documental te va a mostrar por qué, más allá de un resultado, Argentina sigue siendo uno de los países más apasionantes del planeta. Número 3. Las mujeres argentinas. Y acá hay algo que muy pocos documentales cuentan bien. Argentina tiene una de las tasas más altas de mujeres graduadas universitarias de toda Latinoamérica. Más de 6 de cada 10 títulos universitarios del país los tiene una mujer. Y no hablamos solo de carreras tradicionales, hoy hay más mujeres estudiando ingeniería, medicina y ciencias exactas en Argentina que en la mayoría de los países vecinos. Y no es un dato aislado ni reciente. En 1947, mucho antes que en gran parte del mundo occidental, Argentina reconoció el derecho al voto femenino. Apenas unos años después, el país ya tenía diputadas y senadoras sentadas en el Congreso, en una época en la que eso todavía era impensado en buena parte del planeta. Esa base histórica se nota hoy en todos lados: mujeres al frente de bancos, de ministerios completos, de multinacionales con oficinas en medio mundo. Y en el deporte, la selección femenina de fútbol hoy llena estadios que hace apenas 10 años estaban vacíos cuando jugaba un equipo femenino. El cambio fue rápido, y fue real. Ese mismo mestizaje que mencionamos en el capítulo anterior, europeo, indígena, latinoamericano, con esa fuerte herencia italiana y española, dejó algo que cualquiera que visita el país nota apenas baja del avión: un tipo de belleza particular, mezcla de rasgos mediterráneos con el temperamento sudamericano. Ojos claros, pelo oscuro, una energía que no se ve igual en ningún otro lugar del continente. Pero lo que de verdad marca la diferencia no es solo el físico. Es el carácter. Directas, apasionadas, con una forma de hablar y de plantarse frente al mundo que no pide permiso. En Argentina, una mujer que dice lo que piensa, que discute, que defiende su postura en una mesa llena de hombres, no es mal vista. Es respetada, y hasta admirada. Esa mezcla de independencia, historia y pasión es, para muchos viajeros, una de las razones por las que Argentina enamora mucho más allá del paisaje. No es solo un país lindo para recorrer. Es un país con carácter propio, y sus mujeres son una parte enorme de esa identidad. Si conoces a una mujer argentina, contanos en los comentarios qué es lo primero que pensás cuando la ves. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de una de las costumbres que más choca a cualquier extranjero que pisa este país por primera vez. Número 4. Choque cultural, leyes y costumbres raras. Las costumbres argentinas que dejan a cualquier turista con la boca abierta. Empecemos por el saludo. En Argentina, 2 hombres que se conocen se saludan con un beso en la mejilla. No importa si son amigos de toda la vida, socios de trabajo, o se acaban de conocer 10 minutos antes en una reunión. Para gran parte del mundo, sobre todo para los países anglosajones, eso es directamente desconcertante. Después está el mate. No es una bebida cualquiera, es un ritual social completo. Se prepara con una técnica precisa, se toma en ronda, del mismo mate, con la misma bombilla,
pasando de mano en mano entre desconocidos, amigos y familia por igual. Compartir tu mate con alguien nuevo es, en Argentina, una forma silenciosa de decir, confío en vos, punto. El horario también rompe cualquier lógica que traigas de afuera. La cena en una casa argentina puede arrancar recién a las 10 de la noche. Y salir a bailar un sábado no tiene ningún sentido si llegas antes de la 1 de la madrugada. Los boliches recién se llenan pasadas las 2. El reloj argentino corre distinto al del resto del continente. Y hay algo más chico pero igual de característico, el che. Esa palabra que se mete en cualquier frase, que le dio apodo al mismísimo Ernesto Guevara cuando se fue a Cuba, y que un argentino puede repetir 50 veces en una sola conversación sin siquiera notarlo. Para completar el cuadro, la puntualidad, en Argentina, es más una sugerencia que una regla. Llegar, un rato tarde, a una junta social no solo se tolera, casi que se espera. Llegar puntual, en cambio, a veces te deja esperando solo en la puerta. Todo esto forma parte de un mismo espíritu, una cultura que prioriza el vínculo humano por encima del reloj, y que convierte cualquier encuentro, por chico que sea, en una excusa para charlar, compartir y quedarse un rato más. Contame en los comentarios cuál de estas costumbres te sorprendió más o si ya la viviste en carne propia. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de algo que en Argentina no es solo un deporte, es una forma de vida. Número 5. Los genios que casi nadie sabe que son argentinos. Porque este país no solo dio futbolistas y bailarines de tango. También dio ciencia de la más alta calidad. Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencias. 3. Más que cualquier otro país de América Latina. Bernardo Husay, en 1947, por sus descubrimientos sobre la hipófisis y el metabolismo del azúcar. César Milstein, en 1984, por un desarrollo que hoy salva millones de vidas, los anticuerpos monoclonales, la base de buena parte de los tratamientos modernos contra el cáncer. Y en 2020, Argentina volvió a estar en boca de todo el planeta. Científicos argentinos del CONICET fueron parte clave en el desarrollo de un test rápido de diagnóstico para COVID-19, usado y validado en plena pandemia mundial. Ciencia de punta, hecha con presupuestos que no tienen nada que ver con los de las grandes potencias. Pero no todo es de laboratorio. El bolígrafo que usas para escribir hoy tiene un capítulo argentino. Laszlo Biro perfeccionó y patentó su diseño mientras vivía exiliado en Buenos Aires, y de ahí nació la marca que le da nombre en gran parte del mundo hispanohablante, Birome. La huella dactilar como método de identificación policial, tal como se usa hoy en casi todo el planeta, fue perfeccionada por un policía e investigador que trabajó en Argentina a fines del siglo XIX. El primer archivo de huellas dactilares del mundo con validez legal se creó ahí, no en Europa, no en Estados Unidos. Y en medicina cardiovascular, un cirujano argentino desarrolló una de las técnicas de bypass coronario más usadas del mundo, una operación que hoy se realiza a diario en quirófanos de todos los continentes y que lleva su apellido. Ciencia, medicina, objetos que usamos todos los días sin saber de dónde vienen. Ese es otro costado de Argentina, pero que cambió la vida de millones de personas en todo el mundo. Comenta con el número 5 si sabías alguno de estos datos. Y quédate, porque ahora vamos a bajar a tierra, las ciudades y los destinos que tenés que conocer si alguna vez pisás este país. Número 6. Las ciudades que tenés que conocer si algún día pisás Argentina. Empecemos por Buenos Aires. Una ciudad que no se parece a ninguna otra capital latinoamericana. Caminás por el barrio de Recoleta y sentís París. Cruzás a San Telmo y te metés de lleno en el tango, en el empedrado, en las ferias de antigüedades. Y a la vuelta de la esquina, en Palermo, encontrás una de las escenas gastronómicas y de vida nocturna más movidas de todo el continente. A pocas horas de ahí está Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes.
Ahí se produce buena parte del mejor Malbec del mundo, en bodegas que combinan viñedos centenarios con vistas directas a montañas de más de 6.000 metros. No es casualidad que sea uno de los destinos enoturísticos más buscados del planeta. Más al norte, Salta y Jujuy ofrecen algo completamente distinto, montañas pintadas de 7 colores, salares blancos que parecen nieve eterna bajo el sol, y pueblos donde todavía se respira la cultura andina intacta, con siglos de historia indígena viva. Y después está la Patagonia. Bariloche, con sus lagos color turquesa rodeados de bosques y montañas nevadas que le valieron el apodo de la Suiza Argentina. Un poco más al sur, el Calafate, hogar del glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del planeta que todavía está creciendo en lugar de retroceder. Y en el extremo sur, Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, la puerta de entrada a la Antártida. Desde ahí zarpan los cruceros que llevan turistas al continente helado, algo que solo un puñado de ciudades en todo el planeta pueden ofrecer. Desde el asfalto europeo de Buenos Aires hasta el hielo eterno de la Patagonia, Argentina concentra en un solo país paisajes que en otras partes del mundo necesitarías visitar 5 países distintos para ver. Contame en los comentarios. ¿Cuál de estos destinos te gustaría conocer primero? Y quédate, porque ahora vamos a hablar de algo que todo argentino defiende con pasión, su comida. Número 7. La comida argentina. Y acá no hay término medio, esto es una religión. El asado es el centro de todo. No es simplemente carne a la parrilla, es un ritual de horas. El asador prende el fuego temprano, controla la brasa con paciencia y cocina cortes que en otros países casi ni se conocen, como el vacío, la entraña o el asado de tira. Un domingo sin asado, para muchas familias argentinas, casi no cuenta como domingo. Y ojo con un detalle, en Argentina se consume, en promedio, más de 50 kilos de carne vacuna por persona al año. Es una de las cifras más altas del planeta. Este país literalmente construyó su identidad y buena parte de su historia económica alrededor de la carne. Después está el mate, que ya mencionamos como ritual social, pero que también es una institución en sí misma. Se calcula que un argentino promedio consume varios kilos de yerba mate al año, muchísimo más que el consumo de café en la mayoría de los países vecinos. Y no podemos dejar afuera las empanadas. Cada provincia tiene su propia receta, su propio relleno, hasta su propia forma de doblar el repulgue. Las de Salta no son las de Tucumán, y las de Tucumán no son las de Mendoza. Discutir cuál es la mejor empanada del país puede generar más debate que un partido de fútbol. El dulce de leche merece un capítulo aparte. Se lo untan en el pan, lo usan para rellenar alfajores, lo comen directo de la cuchara. Es tan parte de la identidad nacional que, según la leyenda popular, se descubrió por accidente en el siglo XIX, cuando alguien se olvidó una olla de leche con azúcar al fuego demasiado tiempo. Y para cerrar cualquier comida, un buen Malbec. Ese mismo vino que mencionamos en el capítulo de Mendoza, hoy reconocido como uno de los mejores del mundo en su categoría. Contame en los comentarios si ya probaste un asado argentino, o si el dulce de leche es tan bueno como dicen. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de algo mucho más profundo, la cultura que hizo famoso a este país en todo el planeta. Número 8. La cultura que hizo famoso a este país mucho antes que el fútbol. El tango nació a fines del siglo XIX en los barrios portuarios de Buenos Aires, mezclando ritmos africanos, música de inmigrantes europeos y el bandoneón, un instrumento alemán que terminó convirtiéndose en el sonido más argentino que existe. Hoy la UNESCO lo reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y el tango no se quedó solo en la pista de baile, se metió en el cine, en la poesía, en la forma en que Buenos Aires entera camina y habla. Milongas que arrancan pasada la medianoche, en salones centenarios donde parejas de todas las edades bailan como si el tiempo no pasara. Bien lejos de ahí, en La Pampa, vive otro símbolo cultural, el gaucho. Jinete,
trabajador rural, figura casi mítica que representa la libertad y la relación del argentino con la tierra. Todavía hoy, en estancias de todo el país, se mantienen vivas sus tradiciones, la doma, el mate compartido junto al fogón, el asado cocinado a la vieja usanza. Cada noviembre, en la localidad de San Antonio de Areco, se celebra el Día de la Tradición, miles de personas se visten de gaucho, hay desfiles a caballo, destrezas criollas y guitarreadas que duran hasta el amanecer. Es una de las fiestas populares más auténticas de todo el país. Y en el extremo sur, la Patagonia guarda otra capa cultural distinta, comunidades mapuches y tehuelches que habitaron esta tierra mucho antes que cualquier europeo, y que hoy siguen transmitiendo su lengua, su artesanía en telar y su cosmovisión, muchas veces al pie de los mismos glaciares que hoy visitan turistas de todo el mundo. Tango urbano, tradición gaucha, raíces indígenas milenarias, tres capas culturales completamente distintas, conviviendo dentro del mismo país. Contame en los comentarios si alguna vez viste bailar un tango en vivo. Y quédate, porque en el último capítulo antes del cierre te vamos a mostrar cuánto cuesta realmente vivir en Argentina hoy. Número 9. ¿Cuánto cuesta realmente vivir en Argentina hoy? Argentina es, para cualquier extranjero con ingresos en dólares o euros, uno de los países más accesibles de Sudamérica. Después de años de devaluación e inflación, el poder adquisitivo de una moneda fuerte rinde muchísimo más acá que en la mayoría de los países vecinos. Un almuerzo completo en un restaurante de barrio, en Buenos Aires, puede costar lo mismo que un café con media luna en muchas capitales europeas. Y un departamento de un ambiente, en zonas bien ubicadas de la ciudad, se alquila por una fracción de lo que costaría un espacio similar en Madrid, Londres o Nueva York. El transporte público es otro ejemplo. El subte de Buenos Aires, una de las redes de metro más antiguas de toda Latinoamérica, tiene uno de los boletos más baratos del continente. Con el equivalente a pocos dólares podés moverte por toda la ciudad durante varios días. Pero hay una cara B de esta historia. Para el argentino de a pie, que cobra su sueldo en pesos, la inflación golpea fuerte. Los precios suben todos los meses, a veces todas las semanas, y el mismo peso que hoy alcanza para el supermercado, en unos meses alcanza para menos. Es una tensión constante entre lo barato que resulta el país desde afuera, y lo difícil que es sostenerlo desde adentro. Esa diferencia explica un fenómeno cada vez más común: cientos de extranjeros, sobre todo trabajadores remotos, eligiendo mudarse a Buenos Aires, Mendoza o Bariloche, viviendo con estándares altos con un presupuesto que en su país de origen apenas les alcanzaría para lo básico. Un mismo país, dos realidades económicas completamente distintas, dependiendo de en qué moneda entre tu sueldo. Y con esto ya recorrimos casi todo lo que hace a Argentina un país único. Pero falta la parte más importante, cerrar esta historia. Y llegamos al final de este recorrido. 10 capítulos, un país entero condensado en 30 minutos, y todavía sentimos que dejamos cosas afuera. Repasemos lo que vimos: una mini Europa metida en el corazón de Sudamérica, con una historia económica que pasó de ser una de las más ricas del mundo a atravesar décadas de crisis. Mujeres que rompieron barreras mucho antes que gran parte del planeta. Costumbres que desconciertan a cualquier extranjero. Científicos que cambiaron la medicina mundial sin que casi nadie lo sepa. Ciudades que van desde el asfalto europeo de Buenos Aires hasta el hielo eterno de la Patagonia. Un asado, un mate y un dulce de leche que son mucho más que comida, son identidad. Tango, gauchos y raíces indígenas conviviendo en un mismo territorio. Y un costo de vida que hoy convierte a este país en uno de los destinos más buscados por quienes trabajan en dólares. Pero si hay algo que atraviesa cada uno de estos capítulos, es la pasión. La misma pasión con la que un argentino defiende su asado, discute de política en un café, o alienta a su selección como si en eso se le fuera la vida. Esa intensidad es, probablemente, el hilo invisible que conecta absolutamente todo lo que viste hoy. Y hablando de pasión, este es un año que Argentina no va a olvidar.
Con el Mundial en juego y con Messi buscando escribir el capítulo final de su historia, el mundo entero tiene los ojos puestos en este país, otra vez. Ya vimos qué pasó. Pero eso, te lo contamos en el capítulo 2. Si llegaste hasta acá, déjanos un comentario, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Argentina? Y contanos desde qué país nos estás viendo, porque esta comunidad ya es de todo el mundo. Suscríbete y activa la campanita, porque la semana que viene nos vamos a España a descubrir una historia tan sorprendente como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.